Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5, versículo número 1 al versículo número 2. Y en esta mañana vamos a dar comienzo, hermanos, a una nueva sección que abarca los versículos número 1 hasta el versículo número 20, hasta el versículo número 20. Y hoy comenzaremos una serie de 3 mensajes titulada Hijos de Obediencia. Hijos de Obediencia. Y si usted se pregunta de dónde saqué el título, bueno, lo saqué del versículo número 6. Si leen el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos hijos del Señor, imitamos al Señor, por lo tanto somos hijos de obediencia. Y vamos a tener un mensaje que en un sentido positivo abarca el versículo número 1 al versículo número 2, donde se nos manda ser imitadores de Dios y andar en amor. Después vamos a ver de los versículos número 3 hasta el versículo número 6, otros 2 mensajes que, déjenme ver mis notas, sí, otros 2 mensajes que tienen que ver con lo que no debemos de hacer, con lo que debemos de abstenernos. Y así sucesivamente. Después vamos a ver 5 mensajes más del versículo 7 al versículo número 20, donde se dan instrucciones específicas a no imitar el mundo. Por lo que se ha dicho en el contexto en el versículo número 1 de ser imitadores de Dios. Entonces les digo para que sepan por dónde vamos a navegar, ¿verdad? Ya tengan ustedes una idea. Y si cada domingo repito lo mismo, ustedes cada vez que lean esta porción de la Escritura nunca se van a olvidar el contenido de esta porción de la Escritura. Marcel Mangel nació el 22 de marzo de 1923 en Estrasburgo, Francia, y murió a los 84 años de edad el 27 de septiembre del año 2007. Marcel fue un hombre que experimentó los horrores de la Segunda Guerra Mundial cuando su padre, quien era un hombre carnicero, fue tomado por la Gestapo y fue llevado a un campamento nazi. Marcel, junto con su hermano, a los 16 años, se cambiaron su nombre y adoptaron el apellido de Marceau. Y el propósito de esto fue evitar su origen, porque eran muchachos judíos. Estos 2 jóvenes se enrolaron en la resistencia francesa para poder contrarrestar los ataques de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta la historia que ellos tuvieron hechos muy heroicos. Dice que entre ellos 2 libraron 350 niños de los campamentos nazis. 350 niños a los cuales ayudaron a escapar de los campamentos nazis. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Marcel Marceau se interesó en los actos, en la comedia, y se enroló en una academia porque se interesó mucho en las películas de Charles Chaplin. Y él se enroló en una academia titulada Charles Dublin y Eteumir Durox. Era lo único que había y aparentemente era lo mejor. Y cuando estos se dieron cuenta de su extremo talento, lo contrataron para ser parte de la academia. Ya no como estudiante, sino como un instructor. Después lo invitaron a actuar y su primer papel fue el de un arlequín que hacía pantomima en una obra titulada Baptiste, donde tuvo mucho éxito. Marcel Marceau es conocido por su personaje, el mimo, como Bip, y quizás ustedes lo han visto. Él se vestía con un pantalón negro, una camisa blanca de líneas rojas, un sombrero como el de Charles Chaplin, con una flor arriba. Y esa flor significaba la fragilidad de la vida, según él. Este hombre tuvo tanta fama, hermanos, que entre sus obras más famosas son la caja, o más bien dicho, la caja de encierro,
los ejercicios de silencio, y una de ellas fue la caja o la jaula, caminando contra el viento, o el hacedor de máscaras. Y si ustedes van al YouTube pueden ver cada una de estas obras, y es fascinante observarlo, cómo hacía este tipo de mímica. Marcel Marceau es el referente máximo de lo que hoy en día se conoce en el mundo de los mimos. Toda persona que esté interesado en la actuación sabe quién es Marcel Marceau. Muchas personas en el día de hoy lo tienen como meta para imitarlo. Ellos, al menos en lo que yo he conocido, a los comediantes de mímica, los mimos, todos tienen como punto de referencia a Marcel Marceau. Él fue un hombre muy importante, vivió, como ya lo mencioné, 84 años, y él es el máximo exponente de este género, el género del mimo. Hermanos, Marcel Marceau alcanzó la fama mundial y es conocido, como ya lo dije, el mejor imitador del mundo. Nosotros también, al igual que Marcel Marceau, somos llamados a ser imitadores, no de personas ni de personajes, sino de Dios, que es el máximo llamado que cualquier persona puede tener. Nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios y así lograr la aprobación, no del mundo como la logró Marcel Marceau, sino la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que vamos a ver y estudiar en esta mañana. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En este estudio, hermanos, nosotros vamos a aprender que llegamos a ser imitadores de Dios cuando nos conducimos en amor los unos para con los otros, así como Cristo nos amó al morir por nuestros pecados. Hemos estado estudiando, como ustedes ya saben, esta porción del capítulo número 4, del versículo 1 hasta el versículo número 32. Y el apóstol Pablo escribe, para hacer un poquito de memoria, 3 capítulos que tienen que ver con doctrina. Capítulo 1, 2 y 3. Después los últimos 3 capítulos tienen que ver con práctica. Y esto es muy notable porque si ustedes observan, en el capítulo 4, versículo número 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que nos comportemos de acuerdo al llamado. Versículo número 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y capítulo 5, versículo número 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esto quiere decir que Pablo, después de haber enseñado doctrina bíblica, ahora quiere que la doctrina se ponga en práctica, y hay 3 palabras que deben de estar en nuestra mente. La primera es andar en unidad, la segunda es andar en santidad y la tercera es andar en amor. Y estas tres palabras que describen la conducta del creyente verdadero son la evidencia de quién es un verdadero creyente. Hoy en día nosotros vivimos en una época donde la gente define su cristianismo por lo que dicen con su boca. Ellos dicen: yo soy cristiano porque. Y hay referencias al día de haber aceptado a Cristo, hay referencias a pertenecer a la asociación bautista, pero la escritura no se refiere a haber hecho una decisión de fe, a pertenecer a una iglesia, a venir el domingo a la iglesia. Aunque todas esas cosas tienen una cierta importancia, la escritura define un verdadero creyente por su manera de andar. Un verdadero creyente anda en unidad con otros creyentes. Un verdadero creyente camina en santidad junto con los otros creyentes. Un verdadero creyente camina en amor. Entonces, una buena teología produce una buena manera de vivir. Nadie puede decir que tiene una buena teología o una sana doctrina si su manera de vivir no es buena, no es sana.
Y eso es muy importante porque lo vamos a ver un poco más adelante y no me quiero adelantar. Aquí en estos próximos 6 versículos, en el capítulo 5, 1 al 6, pertenecen a una nueva sección que se puede dividir en 2 partes. La primera es positiva, porque el versículo nos dice, andad en amor. Y la segunda es negativa, porque nos dice que nos abstengamos, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia con avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El primer punto que vamos a ver, yo tengo dos encabezados. El primero es imitar a Dios como hijos amados. Y quisiera hacer una aclaración que no se lo copié al pastor Miguel, pero ese es su encabezado, es su mensaje en la mañana. Anoche terminé mi bosquejo y le tomé una fotografía, y las fotografías tienen una fecha digital. Así es que si alguno la duda, vea la fecha digital. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo ha declarado que Dios actuó con gracia para con nosotros. Vean, hermanos, el versículo número 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, y luego dice, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo dice que Dios actuó para con nosotros con gracia, con misericordia, y por esa razón ahora Él manda que nosotros seamos imitadores de Dios y andemos en amor perdonándonos unos a otros. Esa es la razón por la que Él manda aquí. Ahora Pablo, noten que llama a los efesios a ser imitadores. Y esta palabra imitador es donde sale la palabra mimo o mímica. Los mimos, de ahí viene la palabra del origen griego, y significa ser un imitador, significa copiar, y se usa para los actores o los mimos que imitaban a un personaje en las obras de teatro. También se refiere a uno que impersona a un impostor. Está copiando a alguien. Hace un tiempo vi una entrevista de un hombre que cometió un fraude de $250 millones. Él era un abogado muy reconocido en Nueva York, pero la ambición lo llevó a crear la firma de abogados más grande de Nueva York. Y reclutó los mejores abogados, les pagó grandes cantidades de dinero, pero el dinero se acabó. Y para poder seguir con la carátula del hombre más, el abogado más influyente en Nueva York, con su firma de abogados, hizo un fraude de 250 millones, atrayendo inversionistas. En una ocasión, uno de los inversionistas que puso $100 millones le hizo un reclamo, decía, ¿qué pasó con el dinero? No está llegando lo prometido. Necesito una cita con fulano de tal. Y este abogado impersonó, se puso como un impostor diciendo que él era alguien que él no era. La cita se llevó a cabo, el otro hombre no se dio cuenta, después salió toda la luz, él ha sido arrestado y condenado a 25 años de cárcel. Esto acaba de pasar. Hermanos, esto es lo que es un imitador. Claro, este era un impostor. Pero aquí Pablo nos dice que nosotros seamos imitadores, y noten en el versículo, dice, sed pues imitadores de Dios. Nuestro versículo comienza con un llamado a hacer, y esto tiene que ver con algo que se debe de hacer constantemente. Es algo que no se hace ocasionalmente, sino que se hace en todo tiempo. Dice sed, es el verbo sed, es un presente continuo, nos está diciendo, sean en todo tiempo imitadores de Dios. No es un llamado a imitar a Dios cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Y que nos portamos muy bien. Yo me porto lo mejor que puedo, hermanos, no es ustedes. Y quizás en casa me porto a veces difícil y me llama la atención mi esposa, mi hija, y vuelvo a la realidad que tengo que ser un imitador de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, a mí sí, hermanos. Entonces, esto que está haciendo Pablo aquí es un llamado a convertirse en buenos imitadores.
Y esto lo usa Pablo mucho para referirse a él mismo y exhortar a los creyentes a que lo imiten a él. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo número 16. Vayan conmigo a 1 Corintios 4, 16 y capítulo número 11, en el versículo número 1, dice el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Él dice, imítenme a mí. Él se consideraba lo suficientemente buen creyente o con buen testimonio para exhortar a otros a que lo imitaran a él, porque él era un imitador de Cristo. Él imitaba al Señor Jesucristo. Capítulo 11, en el versículo número 1, nos vuelve a hacer la exhortación a los corintios. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad le dice, sigan mi modelo porque yo sigo el modelo supremo que es Cristo. Está haciendo este llamado. Si gusta hacer una nota, hermanos, en 1 Tesalonicenses 1:6 y 1 Tesalonicenses 2:14 y Hebreos 6:12 también encontramos la misma palabra que se utiliza por esos escritores para ser imitadores. Así que lo que Pablo está diciendo aquí a los efesios, hermanos, es que ellos debían de ser imitadores de Dios. Es muy sencillo de entender, ¿verdad, hermanos? No es muy difícil la escritura. Es un llamado a imitar a Dios en todo tiempo. Ya vimos que en el capítulo 4, versículo número 32, el apóstol Pablo hace también una misma exhortación. Dice, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, hagan lo que hizo Dios. Háganlo de la misma manera. Él manda que nos perdonemos unos a otros y al hacerlo así, entonces seremos como Dios. No estoy repitiendo las palabras de Satanás en el jardín del Edén, que seremos como Dios, pero seremos imitadores de Dios. Tendremos la misma actitud de Dios, la misma forma de conducirse con la que Dios se condujo para con nosotros, así nos podemos conducir los unos para con nosotros. En Lucas capítulo número 6, en el versículo número 35 al versículo número 36, vayan para allá, hermanos, ahí van a encontrar exactamente esto por las palabras del Señor Jesucristo. Les recuerdo una vez más, Lucas capítulo número 6, en el versículo número 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Notan, hermanos, aquí? Miren, es impresionante ver el versículo número 5, en la última frase donde dice, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y Él nos manda a nosotros ser benigno con los ingratos y con los malos. Al hacer eso, nosotros estamos haciendo bien. Hermanos, ¿qué beneficio o qué buen testimonio es aquel, o más bien dicho, qué mérito tiene un padre que ama a sus hijos y que les hace bien? Ninguno. Se espera de ellos que hagan eso, ¿no? Es el padre, les hace bien. Cuando ustedes ven a un padre que ama a sus hijos, que se sacrifica por ellos, que les provee, no ha hecho nada extraordinario. Hizo sencillamente lo que tenía que hacer. Pero cuando alguien ama a sus enemigos y le da a los ingratos y a los malvados, ese verdaderamente ha hecho algo extraordinario, porque ese es el carácter de Dios. Entonces el llamado que está haciendo Pablo aquí es ese. En Mateo 5:44 leímos en nuestra escuela dominical. Ustedes recuerdan que tuvimos nuestra lectura. Si van allá a sus boletines o vayan a sus Biblias, el versículo 44, ahí nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. O sea, hay que hacer bien porque eso fue lo que hizo Dios. Y en el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El comentarista bíblico Arnold Clinton dice lo siguiente: la idea principal expresada aquí es la exhortación a ser imitadores de Dios. En el contexto es la manifestación del amor entre creyentes. Una de las formas más tangibles de mostrar este amor
es al mostrar perdón cada uno con el creyente que le ofende. Y ese es el llamado. Ese es el llamado a ser imitadores de Dios en esta forma, en esta manera. Ser imitador de Dios es conformar nuestras vidas a Dios. Es conformar nuestras vidas a Dios. Hermanos, ¿no les ha tocado ver en las noticias cuando una figura pública, especialmente los deportistas, caen en la desgracia por un acto malévolo y las mamás están súper asustadas? Dice, yo no sé qué voy a hacer. Es que Kobe Bryant era el ídolo de mi hijo y lo que ahora hizo. Si ustedes recuerdan la historia, Kobe Bryant hizo algunas cosas no muy buenas. Hermanos, los ídolos van y vienen, los ídolos se caen. Perdieron los San Francisco la semana pasada. Perdón, Anthony. Pero Dios es el máximo estándar para ser imitado. Miren lo que dice el libro de Levítico. En el libro de Levítico, este es parte, no quiero decir es el tema porque no lo es, pero es parte de lo que hay en la mente de Moisés. Cuando escribe aquí en Levítico, vamos a ver algunos capítulos. Comienza en el capítulo 11, versículo número 44. Levítico 11, 44. Creo que ocupo de leer mi Biblia más en el Antiguo Testamento porque las páginas están pegadas. Eso se muestra, ¿verdad?, en la predicación, de predicar tanto tiempo en el Nuevo. Dice el versículo 44 y 45, en Levítico 11, 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En el capítulo 19, en el versículo número 2, vamos ahora al capítulo 19, versículo número 2, vamos a ver exactamente el mismo tema, hermanos. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y en el capítulo 20, en el versículo número 7, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. En el capítulo 20, versículo número 26, dice, habéis pues de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto quiere decir, hermanos, que la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento, de que seamos imitadores de Dios, no es algo nuevo. No es como dicen algunos, es que la teología paulina es distinta del Antiguo Testamento. Eso no es cierto. Pablo estaba saturado del Antiguo Testamento. Y por eso cuando él, inspirado por el Espíritu de Dios, cita el Antiguo Testamento. Demasiadas veces lo cita en sus escritos. Entonces vemos que esta es la enseñanza bíblica del Antiguo y es la enseñanza bíblica del Nuevo. No hay contrariedad. ¿Por qué, hermanos? Porque Malaquías dice que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Lo que requirió para su pueblo en el Antiguo, lo requiere para su pueblo en el Nuevo, con referencia al imitarle, al ser imitadores de Dios. Cuando somos imitadores de Dios, esto significa que seguimos sus caminos, que nos interesa seguir sus caminos. Nadie puede decir que sigue los caminos de Dios cuando vive en contra de lo que Dios manda. Esa es una incoherencia. Es una incoherencia. En el libro de Deuteronomio, hermanos, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 13, en el versículo número 14, Deuteronomio 4, perdón. Deuteronomio 4, dice, estos son sus nombres. A ver, perdón, no estoy equivocado. Sí, dice, creo que es desde el 3, hermanos, perdón. Es Deuteronomio 13:3. Dice, y Moisés los envió desde el desierto
desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran, no, me van a perdonar, pero tengo una cita mal escrita. Eso pasa mucho, hermanos, no se escandalicen. A mí me pasa, y ahorita se olvidan y nos brincamos a lo que sigue. Ahora vamos de regreso a Efesios. Ustedes me entienden, ¿verdad, hermanos? Hay que ser imitadores de Dios. Bueno, es muy sencillo el versículo. Dice, sed pues imitadores de Dios, y luego nos dice, como hijos amados. Y aquí quiero detenerme un buen tiempo y espero que nos alcance el tiempo con el mensaje, porque aquí hay algo sumamente maravilloso en observar. Dice Pablo que seamos en todo tiempo imitadores de Dios, y lo dice como hijos amados. Algunos comentaristas dicen que esta es una especie de ejemplo que Pablo toma para decir que de la misma manera que un padre ama a su hijo, así el hijo tiende a imitar al padre como una respuesta al amor del padre al hijo. Pero la Escritura dice que nosotros somos hijos amados. Otros comentaristas dicen, no, es una referencia al hecho de que somos hijos amados. Entonces, cuando hay un dilema así, vamos a echarle la culpa a alguien. Spurgeon dice, dice que somos hijos de amados, y que Pablo dice como hijos amados, por cuanto somos hijos amados. Por cuanto somos hijos amados. La relación, hermanos, de los creyentes con Dios debe de ser una motivación para imitarlo. Ya hemos recibido el amor de Dios, ¿no es así, hermanos? Hemos recibido el amor de Dios desde el momento que Él tuvo misericordia de nosotros en salvarnos, en perdonarnos, pero es que esto no comenzó ahorita, hermanos. Según Pablo en Efesios, este amor viene desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó en la persona de su Hijo. Y es asombroso ver lo que la Escritura nos enseña. La Escritura dice que somos hijos en quienes el amor de Dios se ha derramado o se ha manifestado. Vamos a ver algunas referencias. Pablo repite esta idea constantemente, hermanos, y vamos al libro de Romanos 8, en el capítulo número 15, capítulo 8, versículo 15, que es el pasaje del Espíritu de Dios, donde está la teología de la vida en el Espíritu. En este versículo número 15 dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, y lo dice, Abba, Padre. Y esta palabra, Abba, Padre, es la expresión de un niño cuando le dice a su papá, papi querido, papá amado, papaíto amado, como quiera que le llamen ustedes en su contexto cultural. Entonces quiere decir que por ser hijos de Dios, al recibir el Espíritu que Dios nos ha dado, hemos venido nosotros a ser hijos amados. En Gálatas capítulo número 4, en el versículo número 5, ustedes que están aquí estudiando Gálatas con nosotros los miércoles, hermanos, vamos a llegar a esta porción de la Escritura. Dice el versículo número 5, Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios nos recibió, Dios nos adoptó como sus hijos. Pero quiero ir, hermanos, al libro de Efesios, es donde quiero pasar el resto del tiempo, al menos en este punto. Quiero que vayan conmigo al capítulo número 1 para ver las menciones del amor de Dios para con nosotros y en el contexto en el que se dan. La primera que vemos ahí, hermanos, si usted descubre otra, no me lo diga en voz alta, luego cuando se acabe el servicio me lo dice. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra predestinación, nuestra elección está fundamentada en el amor de Dios en la eternidad. Eso es asombroso, hermanos. Imagínense, nuestra identidad no es solamente ser cristianos porque hicimos una decisión de fe o porque somos miembros de una iglesia. Nuestra verdadera identidad
se traza hasta la eternidad. Al momento donde Dios le plujo, le plació, por decisión de Él mismo, sin ninguna influencia externa, sin ninguna cosa que Él hubiera podido ver hacia el futuro que usted habría de hacer y tuviera algún mérito, nada de eso. Por su puro afecto, Él nos amó. Versículo número 6. Para alcanzar, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten lo que dice, hermanos. Está hablando en tiempo pasado. Dice, nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo somos aceptables delante de Dios. Y no podemos hacer nada más para ganarnos más el cariño o el afecto de Dios, ni tampoco haremos nada que Dios le haga renunciar al afecto que ya tiene por nosotros. Nos ha aceptado, nos ha hecho aceptos en el amado, por los méritos del amado, en virtud de la unión con Cristo. Ahora nosotros somos amados, hermanos. Hermanos, cuando nos acercamos a la presencia de Dios en oración, ¿no es maravilloso saber que somos aceptados? Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando vamos hacia alguien que nos rechaza? Mal, yo me siento mal. Si usted le da la mano a una persona y la persona la rechaza, no va a ser lo que hizo la representante en la casa de Senado, ¿verdad? Donde el presidente no le estiró la mano y ella dijo, no, mejor nomás siéntase mal. Pero eso no ocurre con Dios. Él nos hizo aceptos en el amado. Esto es tremendo, hermanos. Ahora en el capítulo número 2, en el versículo número 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No simplemente nos amó, hermanos. El gran amor de Dios nos amó. Esto es glorioso. En el mundo los poetas dicen, no hay amor como el de una mujer. Bueno, el contexto matrimonial es hermoso, el amor de la esposa. Pero no hay amor más grande que de nuestro Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Ahora noten, hermanos, en el capítulo número 3, en el versículo 19, recuerden que los primeros 3 capítulos son teología, doctrina. Entonces en el versículo 19 nos dice allí, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo, hermanos, lo estamos conociendo a través de la Escritura, y pasaremos la eternidad conociendo y descubriendo aspectos del amor de nuestro Dios. Hermanos, en el contexto matrimonial es hermoso conocer al cónyuge, y mientras más años pasan, más se conoce, más se ama, más se aprecia. Pero pasar la eternidad, imagínese por un momento, es más, no se puede imaginar, porque usted no tiene mente infinita. Yo no tengo mente infinita, tenemos mente finita. Pero hasta donde podemos comprender aquí, dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo. Este amor de Cristo excede todo conocimiento. Es decir, que no hay nadie capaz de poder escribir una epístola o un libro con un tema exhaustivo del amor de Cristo. Hay muchos libros acerca del amor de Dios, del amor de Cristo, ¿no es así, hermanos? Pero todos son finitos. La eternidad sería, ya no sé qué iba a decir. La eternidad no va a ser suficiente para escribir libros sobre el amor de Cristo, porque lo estaremos descubriendo, conociendo. Ahora, estos 3 capítulos, ya vimos nosotros, hermanos, que tienen que ver con la doctrina. Ahora, todo eso tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros. Ya se dieron cuenta, ¿verdad, hermanos? Todas las versiones, los versículos que leímos tienen que ver con el amor de Dios para con nosotros. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, cuando Pablo llega a la práctica? Fíjense cómo cambia, hermanos. La teología, el amor de la teología de Dios nos tiene que afectar en el trato de unos para con otros. Esta es la aplicación. Capítulo 4, versículo número 2. Con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la aplicación de lo que nosotros apenas acabamos de ver. Tenemos que mostrar amor ahora los unos para con los otros, porque ahora estamos nosotros ya en el Señor Jesucristo. Por eso es que ahora nosotros en el versículo número 32 tenemos que ser misericordiosos unos con otros y tenemos que perdonarnos unos a otros, y esto implica amor. Por eso en el capítulo 5, en el versículo número 2 dice, andad en amor. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de andar en amor? Y la respuesta es, porque Dios nos amó. El que experimentó el amor de Dios va a amar a los demás. El que no ha experimentado el amor de Dios no puede, porque no ha conocido el amor de Dios. Por eso es que es necesario entender lo que Pablo está diciendo ahora acá, que este amor debe de ser manifestado, debe de ser ejemplificado. Esta clase de amor es el amor que el Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos, con el cual se debían de amar. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor es totalmente ligado a Cristo. Una persona que ama a uno de los ingratos y a los malagradecidos, como leímos en el contexto, es una persona en la cual el amor de Dios reposa. Es una persona que ha experimentado el amor de Cristo. Hermanos, en Mateo 18, no me alcanza el tiempo porque si no voy a hacer 2 mensajes de estos versículos. Hay una parábola de los 2 deudores, ¿se recuerdan, hermanos? Uno debía una cantidad que era impagable. Y su señor lo llamó a cuentas, le ruega que tenga misericordia de él le expresa la misericordia, le perdona todo y lo manda que se vaya. Al salir de la entrevista con su señor, se encuentra un consiervo que le debía casi nada. Y lo toma por el cuello y lo avienta contra la pared y le dice, págame lo que me debes o te meto a la cárcel. Este mal siervo no imitó la paciencia y la misericordia y la bondad de su Señor. Y nosotros somos como ese mal siervo cuando no nos perdonamos los pecados, hermanos, los unos a los otros. Cuando de todo renegamos, cuando de todo queremos seguir la disciplina de Mateo 18 y nos queremos pasar hasta el 3er punto a veces, ni siquiera pasar por el primero o el segundo. Todo nos molesta. A veces somos muy prontos, hermanos, para molestarnos. Pero aquí vemos un llamado, volviendo a Efesios 5:1, vemos un llamado a imitar a Dios como hijos amados. Un hijo amado deseará imitar a Dios. Hermanos, ¿está claro que somos llamados a imitar a Dios por cuanto somos sus hijos amados? ¿Sí? Sí. Acuérdense que la predicación es... Nomás no me interrumpa. ¿Sabía usted que hay que imitar a Dios? Quizás no lo sabía y hoy se dio cuenta. Hoy se le prendió la chispa y se dio cuenta que, ahí dice. ¿Sabía que hay que imitar a Dios? ¿Está imitándolo en su forma de amar y de perdonar a los demás? Si no es así, la pregunta es, ¿comenzará usted a hacerlo hoy, de hoy en adelante? Si alguien entre nosotros se caracteriza en el futuro por no perdonar, regálele una copia del mensaje. Y le tienes que ir a estudiar. Efesios 5, 1 al 2. ¿No es así, hermanos? Esto nos lleva al segundo encabezado. El segundo encabezado, vuelvo a aclarar, no lo copié. Es caminar en amor como Cristo caminó. Versículo número 2 dice, hermanos, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora el apóstol Pablo nos da la siguiente declaración en la cual es paralela a la primera. Cuando se es imitador de Dios, se camina en amor. Cuando se camina en amor, se es imitador de Dios. Mire, piénselo de esta manera.
son como los rieles de un tren. Son dos rieles. Están separados, pero los dos llevan al mismo destino. Y los dos llevan el mismo tren, el mismo vagón. Estos van juntos. Si alguien dice que es imitador de Dios, debe de amar y debe de perdonar. Si alguien ama y perdona como Cristo amó y perdonó, es un imitador de Dios. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces, aquí encontramos la tercera introducción a la palabra andar, como ya lo mencioné en el contexto, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 17 y capítulo 5, versículo 2. Andad. En la primera es un llamado a andar en unidad, en la segunda es un llamado a andar en santidad y en la tercera es un llamado a andar en amor. Se recuerdan que vimos al principio, ¿verdad? Unidad, santidad y amor, diríamos, son tres marcas de un genuino creyente. O es la forma en que un genuino creyente camina. Ahí está un mensaje, hermanos, si quieren hacer un bosquejo. Yo estoy pensando para el futuro. Okay. Ya aquí ya no, porque ya no se los puedo predicar a ustedes. En estas tres exhortaciones, hermanos, hay un llamado a hacer estos tres hábitos de una forma continua. No es algo que se hace una o dos veces, sino que es un hábito continuo. Ahora hay que entender que este hábito de caminar es en amor. Este mandato es similar al discurso del Señor Jesús a sus discípulos antes de su despedida en Juan capítulo 13. ¿Se recuerdan, hermanos? El Señor está con sus discípulos, está a punto de despedirse. Yo leí el pasaje, el capítulo 13, y me puse sentimental, hermanos, porque me puse a pensar en algunas despedidas que hemos tenido que hacer a veces, y cuando alguien amado se va o está a punto de despedirse, o cuando está a visitar a sus padres, a su país de origen, y los deja, es algo triste, no se quiere uno venir. Aquí Cristo está a punto de despedirse. Y en su discurso de despedida, Él les dice a sus discípulos que ellos tenían que conducirse en amor. En el versículo número 34, dice el versículo aquí, hermanos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En el capítulo número 15, recuerden que es todavía el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, donde el Señor todavía no es entregado. Y el capítulo 15, versículo número 12 y versículo 17, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ve, hermanos, cuando una persona o un padre le repite a su hijo las mismas instrucciones en repetidas veces, ¿qué quiere decir, hermanos? Ten cuidado, esto es importante. Esto está en mi mente, esto es importante. Recuérdense el día que enseñaron a manejar a sus hijos. Hijo, no olvides, maneja al límite de la velocidad. No uses el teléfono, está atento, maneja la defensiva. Antes de cambiarte de carril, pon la luz. Y al poco rato, hijo, no olvides lo que te dijo. Hijo, no olvides lo que te digo. Y eso está en la mente del Señor Jesús a sus discípulos. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque el amor entre los creyentes es el pegamento que nos ayuda a permanecer en unidad. El amor cubre multitud de pecados. La fe y la esperanza son importantes, pero el más importante de los tres es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. No es si tenemos mucho conocimiento bíblico, no es si ofrendamos mucho, no es si somos puntuales, es si tenemos amor los unos para con nosotros. Que no se nos olvide eso, hermanos. Necesitamos de que lo estemos recordando. Ahora, ¿cómo es este andar en amor? Y el versículo es muy sencillo, el bosquejo está aquí ya hecho. Dice, andar en amor, y luego dice, el ejemplo, cómo también Cristo nos amó. Ese es el ejemplo. Andemos en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Aquí Pablo usa el amor de Cristo por nosotros
para ilustrar o ejemplificar la clase de amor con la que debemos de amarnos. Ahora, hermanos, muchas veces decimos que el amor de Cristo se manifiesta únicamente en la cruz del Calvario, ¿no? Decimos, es que Cristo nos amó en la cruz del Calvario, pero Cristo nos amó desde que se encarnó. Al vivir una vida perfecta en obediencia al Padre, nos amó. Él cumplió la ley, no por Él, la cumplió por nosotros, mostrando amor. Por eso Él dice, yo mismo me santifico. No que Él tuviera necesidad de ser santo, Él ya es santo, pero Él se santificó en obediencia al Padre, amando al Padre, obedeciendo al Padre, para que la perfecta obediencia de Cristo nos fuera imputada a nosotros. Dios nos ve como individuos que han obedecido su ley a la perfección, no porque esa sea nuestra realidad en práctica, sino porque esa es la realidad de la unión con Cristo. Entonces, para hablar del amor de Cristo, necesitamos de ir desde la encarnación. Pablo muestra en Filipenses capítulo número 2 esta encarnación, esta forma de humillación. Nosotros no la comprendemos porque usted y yo nunca hemos estado en el cielo. Ustedes y yo no hemos habitado en un ambiente sin pecado, libre de maldad. Cristo lo hizo. Dejó su gloria eterna, la perfección eterna, la perfecta alabanza hacia su persona, bien merecida, por cuanto Él es Dios. Y dejó todo eso, hermanos, para venir y nacer en un pesebre y ser perseguido toda su vida. Él dijo, el Hijo del Hombre, las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Toda la vida del Señor Jesucristo, todo el sufrimiento, es una muestra de obediencia al Padre y de amor por nosotros, hermanos. Y la culminación de ese amor se ve en la cruz, donde Él, como oveja, es llevado al matadero sin abrir su boca. Él podría haber citado una legión de ángeles para que lo libraran de la cruz, pero Él fue a la cruz. Y fue por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, para cumplir no solamente la obediencia perfecta a la ley, sino también cumplir la paga por el pecado que es la muerte, para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Hermanos, ¿no es maravilloso el amor de Dios? Amén, gloria a Dios. Mire, las películas de Walmart de Hallmark, pero no de Walmart. Las películas de Hallmark son emocionantes, ¿eh? Que la muchacha que se enamora, que se va a casar y en mi casa ahí las ven y soy más, Pero cuando vamos de esta teología del amor de Cristo por nosotros, debemos decir, ¡gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Y cuando cantemos al Señor con gozo y con júbilo, por cuanto entendemos la profundidad del amor de Cristo por nosotros. ¿No es así? Que el Señor abra nuestro entendimiento, hermanos, para comprender ese amor. Pablo dice, además, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ofrenda y sacrificio a Dios, ¿cómo dice ahí, hermanos? En olor fragante. Pero yo quiero ver algo más que no quiero que se me pase. Dice el versículo 2, como Cristo nos amó, y hay una frase que dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta frase nos podríamos dedicar, hermanos, a estudiar 2 libros completos, Levíticos y Hebreos. Esta frase es la culminación de todo se dice prototipo, hay otra palabra que quiero utilizar, pero se me olvida. En el Antiguo Testamento, en Levítico, se ordenaron los sacrificios, ¿verdad, hermanos? Y el acto de que el sumo sacerdote pusiera la mano sobre el cordero era un símbolo de transferencia. Culpabilidad por inocencia, ¿verdad? Todos los sacrificios apuntan a Cristo.
Cristo es la culminación del prototipo del Antiguo Testamento, de todo aquello que se iba a cumplir. El animal lo llevaban silenciosamente, no hablaba, llevaba y era sacrificado, era ofrecido. Pero Cristo se ofreció voluntariamente, hermanos. Cristo no fue llevado a la fuerza. Cristo se ofreció voluntariamente, dice aquí Pablo, utilizando este lenguaje, dice, se entregó a sí mismo, lo hizo voluntariamente, nadie lo forzó, nadie le pagó, nadie le hizo blackmail, hermanos. ¿Cómo se dice blackmail en español? Chantajeó. Nadie lo chantajeó. Él fue voluntariamente, hermanos. Y eso nos muestra en la Escritura cuando Él dice, yo pongo mi propia vida, nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo, Él voluntariamente. Mira lo que dice el escritor de Hebreos, hermanos. El escritor de Hebreos en el capítulo número 9, en el versículo número 26, espero no equivocarme como hace rato. Y si no, pues 0 y van 2, ¿verdad, hermanos? 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el capítulo número 10, en los versículos 10 al versículo número 12, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es lo que Pablo quiere decir aquí cuando dice en Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, Pablo describe con 2 palabras el tipo de ofrenda. Dice que se entregó como una ofrenda, se entregó como un sacrificio a Dios. Y luego finalmente dice, olor fragante. Estábamos en la clase, yo no sé si el pastor Josué recuerda, con José Grauman, y le dijo un estudiante, ¿por qué tenían que quemar el sacrificio? Y eso era agradable a Dios. Y dice el maestro, ¿alguna vez has hecho carne asada? Dijo, sí. ¿A qué huele? A carne asada, huele rico. Pues a Dios le sabe rico el sacrificio bien hecho. Simplemente, ¿no? Le agradó. Le agradó. El sacrificio de Cristo a nuestro favor fue un sacrificio que Él se dio a sí mismo por nosotros, no por Él. Se dio como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. A Dios le plació. Dios lo recibió. Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor. El sacrificio de Cristo le fue a Dios, hermanos, olor dulce, olor agradable. Dios aceptó la ofrenda por el pecado. A Dios le agradó el sacrificio como olor, como una especie agradable. Hermanos, quiero concluir con esto. La teología del amor de Dios mostrada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos debe de mover a nosotros a andar en amor unos para con otros y de esa manera imitar a Cristo, imitar a Dios. Hermanos, somos verdaderos cristianos cuando andamos en amor los unos para con los otros. No somos parte del cristianismo nominal, que se dicen cristianos porque pertenecen a o porque hacen ciertas cosas. Somos verdaderos cristianos cuando andamos en amor unos para con otros. El amor de unos para con otros nos hace verdaderamente imitadores de Dios. Así que andemos en amor.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque al leer tu maravillosa palabra, Señor, nos quedamos atónitos. Nos quedamos en sorpresa, sorprendidos. Qué maravillosa y qué profunda, qué sencilla y qué profunda es tu palabra, Señor. Y en esta mañana tú nos estás exhortando a imitarte y a hacerlo andando de la forma que Cristo anduvo, donde Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tú nos llamas, Señor, a un amor sacrificial. Tu palabra dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Asimismo, nosotros debemos demostrar el amor unos por otros a pesar de nuestras ofensas, a pesar de los pecados, a pesar de tanta falla entre nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Señor, que el llamado es a ser imitadores tuyos, andando en amor. Hemos recibido la exhortación de tu palabra ya en semanas pasadas, donde tú nos llamas a andar en unidad, nos llamas a andar en santidad y ahora nos llamas a andar en amor sacrificial, perdonándonos unos a otros. Señor, este es un alto llamado. Esto no es de hombres, esto es divino. Y nosotros queremos en esta hora rogar tu gracia, rogar tu fortalecimiento, para que cada uno de nosotros se esfuerce, desee andar en unidad, andar en santidad y andar en amor. Señor, solo tú puedes obrar el cambio en nosotros y nuestra confianza está puesta en ti. Que a través del fortalecimiento de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, nosotros caminemos en esa dirección. Y aunque sabemos que no será perfecta, pero sí será esforzada y sí será deseada por todos aquellos que te conocen, que te conocemos. Ruego, Señor, por si entre nosotros hay alguien que se da cuenta que no tiene deseo, no tiene afecto por estas cosas y reconoce su pecado y la necesidad de ser salvado y de creer en Jesucristo. Rogamos, Señor, que tú concedas vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos estas cosas, Padre. Amén. Amén.